Ya. Bueno, como les decía, esta presentación va a estar vinculada con mis proyectos de arte, básicamente. Y bueno, y algunas cosas que he aprendido ahí en los procesos. Y, y que, bueno, específicamente seleccioné producciones que han tenido que ver con esto de acercamiento a la cosmogonía mapuche, ¿cierto? Eso es más o menos el sentido de la presentación. Eh, por lo tanto, esto incluye contactos eh, de todo tipo, algunos muy relevantes, como por ejemplo algunos contactos con machis y bueno, y con específicamente con la comunidad de Quiñipuligüén, que yo diría que los últimos años que estuve en Santiago, ellos me acogieron como comunidad y ellos fueron también un soporte muy importante en algunos trabajos. Esa es la comunidad de Quiñipuligüén de la comuna de La Pintana y que habla de una realidad muy potente, una suerte de revolución cultural que está ocurriendo hoy día en la grande ciudad y específicamente en la ciudad de Santiago, y que es la efervescencia que tiene hoy día, digamos, la cultura mapuche. Y bueno, y que lo hemos visto, ¿cierto?, visualmente en el estallido social, y bueno, y aparece hace años ya en las fiestas patrias, aparecen las banderas mapuche, etcétera. Pero esta es una realidad bien concreta, porque las ciudades de Santiago hacia el sur, principalmente, diría yo, sobre todo Santiago, se están llenando de comunidades organizadas en la periferia. Bueno, esta comunidad Quiñipuligüén es una de ellas, muy importante. Él es el lonco que murió este año, desafortunadamente, un personaje muy querido y muy importante también en mi producción. Él fue como el soporte de la obra Huerquén que estuvo en Venecia. Él, por ejemplo, organizó todas las conexiones con artesanos mapuches prácticamente hasta Puerto Montt. Eso habla un poco de la persistencia de antiguas organizaciones como la IRR, por ejemplo, y que se mantienen hasta hoy día. Eh, Aquí estoy, que otro contacto fundamental, que esto recién tuve acceso a cuestiones más profundas el año 2018, que conocí al Machi Jorge Quilaqueo, y que como les decía anteriormente, esto fue posible debido a la obra Huerquén que estuvo en Venecia, que fue acogida por el mundo mapuche. Eh, bueno, me considero afortunado porque he logrado llegar, ¿cierto?, a estos estratos, digamos, de la cultura mapuche, y que van permitido un poco acceder a cuestiones como que le decía que están un poco más escondidas, podríamos decir. Y eso significa llegar con un poco más de profundidad al Gualmapu, al territorio del sur, ¿cierto?, de los mapuches. Eh, Ya, otro componente que es importante en la producción, aparte de estos personajes que han ido apareciendo en mis producciones, tiene que ver con un poco con mi biografía, que yo nací en el sur de Chile, en zona Huilliche, y que está impregnada de la cultura chilota. Ahora, esa cultura chilota está, está totalmente eh, complejizada y está totalmente cubierta de mitología, eh, eh, por un lado hibridizada postcolonización y sobre todo también eh, la mitología mapuche. Es una zona absolutamente mitológica, podríamos decir, y esto se manifiesta en relatos muy cotidianos de la gente. Yo desde niño es que he tenido acceso a historias fantásticas, ¿sí? De montones de cosas, ocurrencias, acontecimientos que le pasan a la gente en el paisaje, digamos, en el caminar por los lugares. Y desde siempre, digamos, tuve esa visión fantástica como del mundo. Me acuerdo que mi abuela hablaba de algunas irregularidades que había en el paisaje. Y, por ejemplo, había un estero que se armaba como una zanja larga, así, que armaba como un pozo ahí. Me acuerdo que íbamos a pescar cuando niños en ese lugar. Y ella decía que por ahí había pasado el camahueto. El camahueto es una especie de vaca con un cuerno, muy grande, así. Entonces, ella era su forma de explicar
ese fenómeno del estero ahí en esa parte. Y historias así de ese tipo hay montones, y zoología así fantástica que está en todos lados, etcétera. Por lo tanto, ese otro componente que yo diría que se suma un poco a este cuerpo de obra más místico, digamos, de mi trabajo, y que tiene que ver justamente con que está impregnado, diría yo, mayoritariamente de la cosmogonía mapuche. Eh, También ha sido importante la colaboración de, no sé, de historiadores, ¿cierto? Que uno accede a través de PDF o libros, etcétera, y principalmente de una antropóloga que, que averiguó bastante sobre el mundo mapuche y sobre los aspectos espirituales del mundo de la religiosidad mapuche. Como le decía antes, una situación súper compleja de acceder. Eh, un momentito, que eres un poco desordenado aquí. Bueno, la cosa es que con esos componentes, digamos, he ido investigando un poco sobre los procesos, ¿ya? Eh, en este contexto del que pretendo hablar, digamos, en este contexto más bien místico, donde se desarrollaron algunos proyectos, hace más de 10 años vengo trabajando una obra en específico que tuve una presentación en... Bueno, no sé por qué no me funciona el PowerPoint. Ahí está. Se me queda pegado el PowerPoint. Oh, ya. Bueno, hace 10 años que vengo trabajando un proyecto que se llama Cabeza Voladora, que esta es la presentación que hice en Madrid el año 2013 y el 2015 también la presenté en Puerto Montt, que son recopilaciones que hablan de estos relatos fantásticos que le hablaba recién cuando Sí, puede bajar. describían ciertas situaciones. ¿Aló? Que describían ciertas situaciones extrañas y le daban esta, eh, esta respuesta, digamos así, muy fantástica. Y esta es una serie de relatos de ese tipo que hablan específicamente de su relación con el paisaje, digamos, donde hablan de acontecimientos extraños y por lo tanto inicié este proyecto que es muy grande y no lo he terminado porque este es solamente la fase de los relatos. Tiene otra fase que tiene que ver con relatos de Machi y, y otros personajes de las comunidades mapuche y que darían como el polo más ancestral. Y también tiene otra faceta que tiene que ver con relatos de la de los animales mitológicos, de eh, toda esta especie de zoológico fantástico que tienen. Y este, por ejemplo, es uno que es una serpiente con una cabeza de gallo, y que esto nació justamente de relatos de las personas del lugar. Y bueno, y lo que yo hice fue hacer estos bocetos. Y continuando con los proyectos, el año 2017 hago tal vez una de las obras más arriesgadas desde el punto de vista específicamente mapuche, donde hago una incursión en en la ritualidad mapuche y hago una proyección simbólica del, de la ritualidad, ¿cierto? Hago una especie de traslación de algunos elementos que yo diría incluso gráficos de la ritualidad, donde uso dos elementos que son las máscaras mapuche, que son de un personaje que se llama el Coyón. El Coyón es una entidad mística que es el protector de la Machi en los rituales, y que tiene la posibilidad de acceder a este mundo sobrenatural
justamente para proteger, pero también en el ritual protege en el mundo terrenal, digamos, el buen funcionamiento del ritual. O sea, tiene poder y también es un personaje que le da color al ritual, porque es como un arlequín místico que tiene múltiples, es multifacético y es divertido, teatral, pero también es serio, rígido, etcétera. Y este personaje va a ser una entidad, yo diría, sagrada, incluso dentro de la ritualidad, y que es usada acá dentro de un lenguaje visual, y que va a estar unido junto perimetralmente a los apellidos y a la patronímica mapuche, que vienen a ser como los huerquenes. El huerquén es como el mensajero, ¿ah? Que va a ser el portador de la palabra, del mensaje, de la cuestión política. Es el personaje más preparado, consejero de la comunidad, consejero del lonco. Y por lo tanto, todos los apellidos son potenciales huerquenes, porque el huerquén puede ser cualquiera en el fondo. No así el machi, que viene como por una designación divina. Eh, Estoy hablando que Huerquén era una obra arriesgada porque justamente me estaba metiendo en este mundo críptico que no es fácil de acceder. Yo mismo accedí casi con la pura intuición, digamos, accedí a esta obra. Por lo tanto, había un riesgo muy grande. Sin embargo, la obra fue súper bien acogida en el pueblo mapuche, y el 2018 llego a Temuco con dos obras. Una de esas es Territorio Mapuche, que esta es una descripción toponímica, ¿cierto?, del territorio que va entre Santiago y Puerto Montt, que escribí alrededor de 1200 lugares, pero logré recopilar alrededor de 10.000. O sea, prácticamente toda la toponimia de centro-sur de Chile es más del, no sé, yo diría más del 95% de los lugares tienen indicación mapuche, o sea, tienen origen mapuche, lo cual constituye un hito territorial, ¿cierto?, que ratifica eh, la posición incluso política del mundo mapuche. Y esta era la segunda obra que está en Temuco, que es un guanaco. Y así como para escribir rápidamente, esta obra tuvo un asentamiento en Temuco porque se vincula con una constelación, la constelación del Luan, que es la figura que se arma con la estrella, ¿cierto?, donde hay un peñi que está persiguiendo un guanaco, ¿ya? Lo que hablaba, ¿cierto?, de un animal parte de la vida del mapuche también, cosa que yo no conocía mucho. Y cuando estábamos ahí en Temuco, esta obra que se va acá, esos tótem de colores, eh, causó cierto revuelo, podríamos decir, porque eh, muchas personalidades ahí del mundo mapuche en una reunión ampliada empezaron a cuestionar la obra, no de mala forma, pero así de una manera muy, muy crítica. Empezaron a hablar sobre la pertinencia de estos tótems de colores y preguntando si no había ahí una especie de blasfemia ahí en ese ejercicio, o una transgresión, digamos, al, al- al mundo religioso mapuche. Y ahí había un machi, el machi Jorge Quilaqueo, que él aparece con una, que para mí era una suerte de lectura de la obra, y él dijo que le parecía súper bien porque tenía mucho que ver con la percepción mística que tenían los machis, y él específicamente veía de esa forma los tótems de colores, digamos, los veía en colores muy, muy relucientes, así, muy, muy sintéticos incluso. Y además aparece con otra explicación que a mí fue como el inicio un poco de la comprensión de este mundo que me parecía tan complejo. Y él dice que el hecho de que la palabra Chememul tenga una traducción literal en el español, que significa hombres de madera o hombres de árbol, eh, esa traducción literal no tiene nada que ver con lo que significa el Chememul, porque el Chememul en el fondo es la representación de los antepasados, y el hecho que se llame Chememul se refiere a que ese antepasado dejó el cuerpo
y ese cuerpo pasó a ser parte del árbol de la vida, y por eso se llama Chememul, porque su cuerpo pasa a ser del árbol de la vida y su espíritu sigue viajando. Y lo cual lo encontré bellísimo, porque la definición polisémica que tenía Chememul era extraordinaria, porque desde el mundo occidental se entendía como una descripción material, o el nombre significaba eso, pero de hecho el mundo mapuche tenía una trascendencia mucho más profunda y que tenía que ver con, eh, al morir, pasar a ser parte del árbol de la vida y que el espíritu seguía viajando. Eh, Después de esa reunión, prácticamente inmediatamente yo armé un proyecto con el Machi, en conjunto, que el objetivo final de ese proyecto era hablar un poco del origen de las palabras, el origen del sonido, el origen de la palabra. Y realizamos un viaje. Yo tenía varios objetivos en este proyecto, porque uno de esos, el principal diría yo, era un poco entender un poco la visión que tiene el mapuche sobre la naturaleza, sobre el paisaje, y entender un poco también de dónde viene esa defensa tan fuerte, ¿cierto?, eh, sobre la naturaleza en general, digamos. Y así que hicimos una especie de peregrinación por el Gualmapu, desde el volcán Yaima hasta Puerto Saavedra, pasando por montones de lugares muy importantes, y me di cuenta que en ese proceso el Machi todo el tiempo estaba hablando perdón, estaba haciendo rituales en montones de lugares, en esteros, en unos saltos de agua, en el mismo cráter del volcán, en sectores, no sé, en el bosque nativo. Después llegamos al mar, ahí por ejemplo está en una especie de rápido que había, ¿cierto?, en los pies del volcán, y, y en todos lados hacía un ritual. Y eso se repitió hasta que llegamos al océano, en Puerto Saavedra. Y en todos estos lugares él hablaba de que le estaba pidiendo permiso al Ñem Coa, que es el cuidador o el protector del río. eh, o también hicimos otro en el Pangueco, que era como el agua de león, que era una vertiente donde tomaba agua el león, etcétera. Y en todos lados le ofrecíamos harina tostada y trigo en el lugar. Entonces, y él hablaba ahí siempre cuando hacía ese ejercicio, hablaba de, de una retribución y, y también de un gesto de reciprocidad. O sea, yo le pedía algo y daba algo a cambio, pero ese ejercicio era mucho más amplio, porque el ejercicio de dejarle algo también era simbólico, porque se esperaba que lo que se pedía era justo así de antemano. O sea, el machi no pide algo, perdón, o el mapuche en general no pide algo que no necesite o que sobrepase, digamos, lo estrictamente necesario. Por lo tanto, la relación de justicia está vinculada a la necesidad, ¿cierto? Y el hecho de pedir más de lo que necesita es incorrecto. Y eso eh, no es una relación de reciprocidad. Entonces se le pide lo justo y ahí, digamos, marcha todo bien. Ese era más o menos el sentido que tenía y en el camino pasamos por su casa que estaba en la zona de Nueva Imperial, y ahí tuvimos una serie de conversaciones donde hablamos, por ejemplo, del origen. En el caso del origen, él definió el origen. Este diseño que está acá es el diseño de la uquilla, que es como una especie de manto que se pone a la mujer sobre la espalda, y que tiene normalmente este diseño y que tiene algunos colores. Y él empezó a explicar y dijo que el origen del universo, perdón, el origen de todo en realidad, se debió a un gran suplo energético del Fucha, como del gran dios, así, que tira un golpe energético a este gran paño que era como un cuadrado, un rectángulo, así, y cuando tira este impulso energético se generan
cuatro Silencio. puntos energéticos que se van a traducir en 4 colores, que curiosamente coinciden con los colores primarios, que es el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Y dice que estas 4 fuerzas se convulsionaron energéticamente y empezaron a generar todos los colores que conocemos y generaron finalmente todo el cosmos, todo el espacio de constelaciones, etc. Y eso, esa era, era el origen, digamos, ese era el origen de todo en el fondo. Y, y esta misma energía finalmente termina llegando a la Tierra y empieza a armar todos los materiales, y él explicaba que por eso los todos los elementos que hay en la Tierra tienen un color. Y el origen del color estaba en esa primera explosión energética, ¿cierto? Que dio origen a todos los colores, y los elementos que son como una traducción energética también van a tener un color propio, ¿ya? Producto de esa energía. Y al mismo tiempo ahí aparece otra explicación en relación a todo lo que pasa en el paisaje, que en este caso, por ejemplo, el bosque nativo tiene un gran protector, que es el ñem mahuida, que es el gran protector del bosque nativo. Y también hay árboles majestuosos como el roble, que también va a tener un ñem, ¿cierto? Los árboles grandes en general tienen un protector especial, que es un ñem propio de ese elemento. Y que van a ser fundamentales en la protección de los seres malignos que habitan el estrato de la Tierra, ¿ya? Y resulta que hay en la cosmovisión mapuche hay un supramundo, digamos, que tiene 4 estados, ¿cierto? Que corresponde al cielo, al Wenu Mapu, y a nivel de tierra en el Mapu están los ñem que van a proteger a todos los elementos de la naturaleza, pero también van a estar los huecufes, que es cierto que van a hacer daño también, que van a provocar la enfermedad, van a destruir el bosque, etcétera, que son los que hacen el mal, digamos. Y los ñem tienen la función justamente de proteger. Ahora, ellos dicen que cuando uno no respeta el bosque y lo destruye, los ñem se va y viene la destrucción total, digamos. Entonces dice que por eso hay que mantener esa buena relación con el ñam, que significa tener una buena relación con el lugar, porque saben que si de no ser así se va a perder todo. Ese es el principal, el tabú, digamos, más importante, que las cosas finalmente son abandonadas por el ñem y deja de tener la protección y deja de tener esa biodiversidad, etcétera, etcétera. Digamos, ese sería el origen de la destrucción. Y aquí, por ejemplo, el machi está en el mar, que está con otro ñem, que tiene nombre, que se llama Manquián, que es en la zona de Puerto Saavedra, y que sería el dueño del lugar, al menos de ese lugar en Puerto Saavedra. Y también hay una mitología que habla de eso, que es un hombre que se burla del poder de este ñem y se convierte en piedra. Y muestran una piedra, y es una piedra que parece una persona, así que parece la cara de un rostro, ¿sí? Y él dice que ese es el peñi que por burlarse del mar se convirtió en una piedra, y está ahí. Entonces yo también le pidió permiso porque nos llevamos unas piedras del lugar. Entonces él le pedía permiso para poder tener acceso y sacarle algunas cosas, digamos, al paisaje. Eh, Aquí estamos justamente en el Museo de la Memoria, porque el proyecto que estábamos realizando tenía que ver con una presentación de performance que haríamos justamente en el Museo de la Memoria. Bueno, aquí está, que le estaba hablando, ¿cierto?, de lo que estaba hablando recién, pero quería hablar otra cosa antes de pasar a ese punto. En relación a otro tema que estábamos viendo con el Machi, que era en relación al sonido de las palabras, él hablaba otra cosa que era muy importante, que él decía que el origen de la palabra se remitía al lenguaje que tenían los peñis en la antigüedad con los elementos que estaban en la naturaleza. O sea que en la antigüedad
los peñis podían hablar con el viento, con las piedras, con los árboles, y que eso se había perdido. Y que en esa época, que era como la época de oro de las palabras sabias, habían nacido las palabras, en ese contacto con los elementos. Entonces, escribimos, ¿cierto?, en el lugar palabras que tenían un significado importante, como, no sé, reciprocidad y otros, bosque, etcétera, montones de palabras que tenían que ver con ese tiempo de oro de la palabra, y que no era otra cosa que el talento de poder escuchar a los otros elementos, ¿cierto?, que estaban conviviendo con los mapuches. Y él dice que esa es la época en que se crearon todas las palabras. Y aquí, aquí hay una descripción más o menos generalizada de un elemento que tiene que ver con una especie de mapa, cierto, cósmico de la religiosidad mapuche, donde están los 4 niveles superiores del cielo, y, y está el Mapu, y está como el inframundo, donde están los seres malignos, ¿cierto? Que se van a vincular con el Mapu justamente, y por lo tanto eh, ese, el mapuche en general está en peligro de enfermarse y de morir, o que su entorno sea maltratado justamente por el mal. Y yo lo puse acá porque esto, que tiene 7 estratos, se vincula, ¿cierto?, con el Rehue, que tiene 7 peldaños, donde el machi sube hasta el último, cuando está subiendo de un estrato a otro hasta que llega al último, que es el Huenumapu. Y esa es la explicación por qué el Rehue tiene estos 7 escalones. A veces tienen 4, que se refieren solamente a la parte superior, ¿cierto?, al Huenumapu, la parte sagrada, digamos, o del cielo. Bueno, ya. Y por último, para terminar, decirles que eh, mi acceso yo empecé, digamos, como el año 98 a trabajar estos temas que tenían que ver con mi ascendencia, y en este proceso, como les decía antes, recién el 2018 tuve acceso a aspectos más profundos de la cultura mapuche, y, y que permitió, digamos, acceder a algunos aspectos. O sea, yo diría que estoy en una etapa absolutamente neófita todavía respecto a este mundo, y, y que estoy avanzando de a poco, digamos. O sea, esto es como lo único que les puedo presentar es lo que he ido adquiriendo en los procesos de obra, digamos. Y, y ese proceso consiste justamente en ir recibiendo y aportando de acuerdo a lo que voy recibiendo, ¿cierto?, en las visitas que he hecho, ¿cierto?, tanto en las comunidades como en personas que están relevantes como el Machi, que es donde uno tiene acceso a estas fuentes. No hay otra manera. O sea, es muy difícil acceder a este mundo.